Y yo pregunto, ¿dónde están aquellos que creen que son ramas fructíferas? ¿Dónde están aquellos que creen que ese de repente de Dios va a venir a sus vidas? ¿Dónde están aquellos que dicen, pastor, yo sí me la creo y yo creo que viene una fructificación abundante en todas las áreas de mi vida? No, yo no sé si vine a hablar a las personas correctas. Yo le estoy hablando a ramas fructíferas que en todas las áreas van a empezar a ver Dios cómo los sorprende. Hablamos la semana pasada de cómo, y a mí no me asombra cuando me llama a decirme este personaje, el tema de que compró una empresa sin plata. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Este personaje no está en este país. Y cosas de Dios, ese domingo no pudo entrar a la transmisión. Y yo le dije, ven acá, ¿tú escuchaste el mensaje del domingo? Me dijo, no, pastor, apenas me lo voy a ver. El domingo Dios nos habló de que a pesar de que este era el camino angosto, a muchos les iban a llegar en la semana cosas tan fáciles que iban a dudar si eran de Dios. Y llegó. ¿Sabe? Porque esto es algo que se ministra y espiritualmente se mueve, inclusive hasta para el que no lo escuchó, pero que es hijo de la casa. Y yo vine para decirte de parte de Dios, vas a ser tan fructífero que esta semana vas a seguir sorprendiéndote, porque fácilmente Dios va a poner recursos en tus manos. Dios va a abrir caminos que no se habían abierto. Dios va a abrir puertas que estaban cerradas. Dios va a abrir puertas que tú no estabas tocando para que se abrieran. Yo le doy un aplauso al Señor por eso. Trigos fructíferos. A propósito, saludo a todos los que están allí conectados a través de nuestra transmisión de todas las partes del mundo de donde se conectan. Trigos fructíferos, trigos fructíferos. En Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30, antes de comenzar este versículo, quiero contextualizarle. Resulta que el Señor empieza a hablar en parábolas. ¿Empieza a hablar en qué? Para ver si están pendientes. Empieza a hablar en parábolas. Y habla acerca de la parábola del sembrador. ¿Cuántos se acuerdan de la parábola del sembrador? Entonces dice que el sembrador salió a sembrar. Y habla de la semilla que cayó en el camino, de la que cayó en pedregales, de la que cayó. Y ya usted ha escuchado esa parábola. No obstante, termina la parábola y viene y explica la parábola. Digo, esta gente no la entiende. Así como nos pasa a veces nosotros que la revelación viene por allá, yo no sé por dónde. Y el Señor dice, ellos dicen que amén, pero no entendieron. Entonces dice que Él explica qué significa la parábola del sembrador. Y la explica. Y dice, mira, que la semilla que cayó en el camino es aquella que en algún momento fue la palabra sembrada, pero que los afanes de la vida hacen que no sé qué. Y empieza a explicarla. Pero cuando termina, ya explicó la semilla, la parábola del sembrador, explicó qué significa donde cae. Me llama la atención que termina y entonces es donde viene esta parábola. Es como si no hubiera sido suficiente que la gente entendiera una ley de siembra y cosecha, que la gente entendiera los tipos de terreno donde se puede sembrar o no. Y dice, vamos a ser más específicos. No hablemos de cualquier semilla, hablemos del trigo. Y dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña
y atarla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Después de haber hablado de la siembra, empieza a hablar acerca del trigo y de la cizaña. Y hay algo que quiero que entendamos, y es el primer punto de este mensaje. Nosotros fuimos sembrados por Dios como algo bueno y fructífero. Se lo repito, usted y yo fuimos sembrados en esta tierra como algo bueno y algo fructífero. Y usted va a decir: ay, pastor, eso lo sabe cualquier niñito, obviamente Dios no sembró. Mentira. Usted han habido situaciones y ha habido errores que ha cometido que usted dice: yo sí nací para algo bueno. ¿Será que yo algún día haré algo productivo en esta vida? ¿Será que algún día... ¿Será que algún día yo podré dar fruto en esta área de mi vida que hace rato intento y no da fruto? Y cuando comienza el versículo dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que tipifica a Dios, que sembró buena semilla en su campo. Y usted escucha esta palabra sincera, pero comienza con un trastorno, con un trasfondo, algo profundo que usted tiene que saber. Si hay algo que hace que usted no sea fructífero, es porque a veces usted no tiene la identidad de usted, quién es en Dios y para qué lo puso en esta tierra. Fue Dios quien te puso, fue Dios quien te puso en donde estás, fue Dios quien te puso con quien estás, fue Dios quien puso los recursos que tú tienes, pocos, muchos. Y fue Dios no solo que te puso, sino te puso con la capacidad de ser fructífero. Él no te puso sabiendo que ibas a ser estéril y que no ibas a poder tener hijos. Él no te puso sabiendo que ibas a ser estéril económicamente y que nunca ibas a prosperar. Él no te puso quizás sabiendo que tú no tenías futuro y no servías para nada y te iba a poner a frustrarte en esta tierra. Él no te puso sabiendo que ibas a cometer un error y que todo el mundo te iba a señalar y que no te ibas a poder levantar de allí. Aún Él conociendo y sabiendo todo, Él te sembró en esta tierra como algo bueno y como algo fructífero. Y sí vas a poder, sí vas a poder, sí vas a fructificar, sí vas a tener una familia, sí vas a poder dejar ese pecado, sí vas a salir de las deudas, sí vas a salir de la dificultad, sí vas a sanar tus inseguridades. Si vas a ser una persona fructífera y bendecida, porque para eso Dios te puso en esta tierra. Y es algo que la lucha es fuerte. No se dan las cosas. A veces no se da una cosa, una cosa. Y el enemigo empieza enseguida a hablarnos al oído y empieza una batalla en la mente a decir: no, definitivamente no. El que nació para ser pobre, pobre es. No, pero es que yo no tengo el talento. Es que no tengo el conocimiento. Es que yo no tengo la forma. Es que yo no tengo los recursos. Es que yo no tengo la palanca. Es que ¿cómo voy a hacer? Si el Señor lo puso en esta tierra es porque tú sí puedes hacer. Es porque Él lo va a hacer. Quizás usted en sus circunstancias, en sus recursos siente que no. Pero créame que si Dios te puso es porque Él sabe que Él dice, Él responde. Él dice: no te preocupes si no puedes. Yo respondo. Yo le doy un aplauso al Señor. Entonces viene la pregunta. Y escúcheme bien. Si el Señor nos plantó en este mundo para ser fructíferos, si el Señor creyó en nosotros y en que nosotros éramos buenos, ¿por qué no somos fructíferos? ¿Por qué no vemos eso tan bueno? ¿Por qué el mismo círculo, las mismas equivocaciones, los mismos errores, las mismas frustraciones, las mismas depresiones, las mismas ansiedades? ¿Por qué?
Y me llama la atención, y este es el segundo punto, quiero que en el versículo 25 de Mateo 13 dice: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Sembró cizaña entre el trigo y se fue. Esta parábola tiene una doble connotación. La una es que el trigo somos nosotros, aquel hombre es Dios. Y el enemigo vino a sembrar esa cizaña para que el trigo se pierda y no cumpla el propósito por el cual fue puesto en la tierra. O sea, el enemigo vino a poner cizaña para que usted no busque salvación. El enemigo vino a poner cizaña para que usted se aleje de Dios. El enemigo vino a poner cizaña para que usted siga avanzando creyendo que usted puede hacerlo todo lejos de Dios. Eso es lo que el enemigo hace. Esa es una connotación. Y la otra connotación, tome el trigo como la bendición o aquello que Dios le da y que hace que se multiplique y que usted sea fructífero. ¿Qué es lo que hace que la espiga sea fructífera? La cantidad de trigo que da. Entonces, según lo que dice la Biblia, dice que mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. O sea, que el enemigo todo el tiempo está sin que usted se dé cuenta. Si se da cuenta, ellos dormían. A veces espiritualmente nos dormimos porque andamos en nuestra carne y no nos apercibimos. Y el enemigo viene y empieza a poner una cizaña que empieza a dañar el trigo. O sea, viene a meterse en todo aquello que iba a ser para bendición para su vida. Amén o ouch. El enemigo comienza, y ahí fue donde empezó. Creó el huerto del Edén. Estaba Adán, estaba Eva. Todo era felicidad. ¿Y qué hizo el enemigo? Es más, el árbol no lo puso el enemigo, el árbol lo puso Dios. Pero ¿qué hizo el enemigo con la serpiente? Puso una cizaña y le susurró a la mujer. Usted no puede desapercibirse, por eso usted no puede dejar, así usted tenga los errores que tenga, dejar de ser una persona espiritual y amar a Dios, porque siempre el enemigo, él anda como león rugiente buscando a quien devorar, y todo el tiempo va a buscar cómo meter una cizaña que se va a meter con tu familia, con tu esposo, con tus hijos, con tus finanzas, con todo. Él mete una cizaña. Una pregunta: sembró la cizaña y se fue. ¿Hasta ahí había algún problema? No, ahí estaba el trigo. Ahí estaba creciendo el trigo con la cizaña sembrada, pero estaban creciendo. A veces la cizaña viene y entra y usted no se da cuenta y usted va empezando a crecer con ella. Y por usted no estar con sus oídos espirituales apercibidos, no se da cuenta lo que ya fue sembrado, que aunque no está haciendo un efecto, va a crecer junto con su bendición. Usted me va entendiendo, ¿verdad? Entonces esto nos lleva, para que entendamos, al tercer punto. En el versículo 26 dice: y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Oiga, escúcheme aquí conmigo. La cizaña sale a la luz es cuando sale el fruto, no antes. La cizaña sale a la luz es cuando ya hay un fruto. Antes ella no sale, se lo estoy mostrando. O sea, el enemigo siembra la cizaña y se va. Y si usted no se dio cuenta, ya está sembrada y va a empezar a crecer, pero usted no la está viendo. Y usted está feliz. Usted sigue su matrimonio contento. Usted sigue su trabajo como si nada. Usted sigue trabajando y haciendo platica y usted cree que todo está de maravilla. Pero la cizaña, por no estar apercibido hace rato, estaba sembrada. Y cuando menos piensa, entonces resulta que empieza el trabajo a dar fruto.
Y resulta que había una cizaña, un ejemplo, en un familiar suyo, que le tenía una cizañita llamada envidia. Y mientras que usted está reventado no pasaba nada. No, mi hermano, él me ama. Pero cuando usted empieza a tener fruto, la cizaña que había estado sembrada empieza a salir. Y te amaba cuando no tenías nada, pero ahora ¿qué tienes? Este mensaje es profundo, es fuerte, pero te va a llevar a un nivel en donde nada va a impedir que tu fructificación se detenga. Pero por eso es necesario que tengamos una vida espiritual. Por eso es necesario que no estemos ciegos en cuanto a eso. Cuando la cizaña se siembra, mira, esto es otra cosa fuerte. La cizaña es sembrada a través de heridas, traiciones, abandonos, celos, y da fruto solo cuando el trigo empieza a salir. Les voy a hablar desde otro contexto. ¿Sabe por qué son tan necesarios estos espacios en Dios, eventos o actividades como el reset? Porque seguramente en su vida se sembró una cizaña cuando usted estaba con sus padres y usted tuvo un tipo de relación no normal, no sana en su relación con sus padres. Y en ese entonces allí el enemigo metió una cizaña en su vida, pero usted no la ve. Usted salió adelante, usted salió solo, usted vivió su vida 20, 30 años y usted dice, ya yo me acostumbré, yo estoy feliz, yo no necesito a nadie. Pero resulta que cualquier día, así casi que dejándole el tren, llegó aquel o llegó aquella. Se demoró, pero llegó. No era lo que quería, pero peor es nada, lo que sea. Ustedes son malos, ¿eh? Pero llegó, ¿verdad? No era el que usted soñaba, pero ajá. Y cuando llega y usted empieza a querer compartir, óigame bien, cuando llegó y usted empieza a querer disfrutar, empieza a ver un fruto en su relación, aparece la cizaña que fue sembrada hace años. Entonces de repente hubo una pelea y el muchacho hizo algo que nunca pensó que iba a hacer. Entonces de repente hubo un momento de escasez y el muchacho empezó a buscar soluciones que no tenía que buscar. Entonces llegó el momento del error y entonces no supieron cómo manejarlo. ¿Por qué? Porque había una cizaña de algo que estaba atado, de algo que desde hace mucho tiempo no había sanado. Y ahora que estás dando fruto en una relación es donde empieza a aflorar todo eso. Usted me está entendiendo, ¿verdad? Por eso cuando usted, los que ya lo tienen, gloria a Dios, los que no, usted necesita tener claro algo. Usted necesita permitir que los procesos se den. Los procesos no son porque sí. Los procesos son necesarios para que la gente se conozca, para que la gente crezca, para que la gente sane. Porque si usted no permite que eso pase, usted va a empezar, apenas empiece usted a sembrar y a recibir un fruto, la cizaña va a aparecer con él. Y la cizaña se va a levantar con el único ánimo de matar el fruto, con el único ánimo de que el trigo no crezca. Esos fans de la relación van a aparecer. Sí, pero es porque te concentraste en el trigo y no te preocupaste por tu vida espiritual, que era la que te apercibía de la cizaña por donde podía entrar. De otra forma no te vas a dar cuenta. Por eso la parábola habla, estaban durmiendo, la pusieron y se fueron. Porque de esa forma es que entra la cizaña a dañar. Todo lo que sembraste, la cizaña que sembraste en relaciones, en heridas pasadas, acompañarán el fruto de las nuevas relaciones si no las sanas. Pocos amenes. Pocos amenes. Diga que está a su lado, mi hermano. Yo sé que está dura la palabra, pero no esté triste.
Dígaselo, dígaselo. Bueno, con la mirada dígaselo, pues. En otros tiempos yo estuviera aquí, mejor dicho, a mí me la perdió hasta el mensaje pensando en todo lo que está pasando allá, pero gracias a Dios ya yo estoy concentrado en lo que es. Cuarto, ¿por qué Dios? Porque me asombra esto. Resulta que dice, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Habla de la cizaña. Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla. ¿Por qué Dios no permite en ese momento, según la parábola, que se arranque la cizaña? ¿Por qué Dios no permite enseguida, si hay algo malo, quítalo? Listo. Me descuidé, se me metieron por el patio, se metió la cizaña a mi matrimonio, a mi relación, a mi trabajo, a mi profesión. No sé en dónde se metió la cizaña. Ya se metió, es inevitable, ya creció, está allí. ¿Por qué el Señor no la quita? ¿Sabe? Y encontré varias respuestas. Dios está más interesado en el propósito que tiene contigo que en las cosas malas que has hecho. Cuando vienen las consejerías matrimoniales, yo lo primero es que miro cuando de pronto, por lo general siempre son las mujeres las que se equivocan, pero a veces son los hombres. A veces son los hombres, una vez que otra. Y cuando me dicen, pastor, pero es que me hizo esto, me hizo lo otro. Ok. Pero, ¿cómo es contigo como esposo? No, la maravilla. Provee para tu casa, absolutamente. Yo como la carta. Y empiezo a buscarle y encuentro y siempre trato de minimizar para que la gente vea y reconozca cuando hay un buen hombre con una debilidad, como también hay casos, o una mujer que es una mala mujer con momentos buenos, ¿verdad? Cuando el Señor no permite que se quite la cizaña, les dice enseguida, es que no la quiero quitar porque de pronto al quitarla vas a dañar el trigo. Y esto creo que Dios va a hablar algo bien profundo aquí. Y creo que muchas veces en tus fuerzas ha querido trabajar en lo malo de esa persona, de tus hijos, de tu amigo, de tu compañero, de tu jefe, de tu esposo. En tus fuerzas. Y parece como si el Señor fuera una alcahueta. No lo hagas así. Ora por ella, ora por él. Pero es que Él sabe que si tú haces en tus fuerzas, de pronto vas a dañar lo bueno que sí hay en él. Y cuando el Señor dice, deja que llegue la siega, deje que llegue la cosecha y yo la quito, es porque Él sí sabe cómo va a quitar lo malo. Es porque Él sí sabe cómo va a trabajar en eso. Es porque de pronto no tienes la capacidad de sacar lo malo sin dañar lo bueno. Iglesia, el Señor no le interesa la cizaña que puedas tener. El Señor no le interesa la cizaña que puedas ser. Él sigue creyendo en el trigo que hay en ti. Él sigue creyendo en la bendición que tú eres. Él sigue creyendo en que vas a ser una rama fructífera. Él sabe que el día que llegue el momento, Él va a quitar la cizaña y ese trigo se va a multiplicar, ese trigo va a crecer, ese trigo va a ser fructífero. A Dios le interesa ver más cómo cumple su propósito en ti que cómo tú sigues de terco deteniéndolo con lo que haces. Y que Dios nos ayude a seguir siendo una iglesia que levanta, que restaura, no que señala. Porque si se trata de señalar, lo primero que tiene que señalar es a su pastor. Hay una connotación cuando usted ve, no las pude conseguir,
las espigas donde está el trigo y donde está la cizaña. Y una de ellas, sí o sí, la cizaña tiene que crecer con el trigo. Y casi que la cizaña termina ayudando a sostener el trigo mientras crece. Y llega un momento, y veía, inclusive busqué en YouTube acerca de agricultura y de cómo funciona. Y anoche veía un video donde decía que se conocía el trigo cuando estaba listo porque todo estaba doblado. Entonces en una espiga es normal ver el trigo doblado y la cizaña erguida. Y el Señor me decía: Dani, tú tienes que reconocer y saber si tú en esta tierra, escúchame bien, estás siendo cizaña o estás siendo trigo. Porque va a haber una temporada donde vas a crecer igual, y aquí estamos todos creciendo igual. Y entiéndame lo que Dios le dice, pero va a llegar un momento donde el Señor va a arrancar lo que es cizaña y va a hacer fructificar lo que es trigo. Yo creo que aquí el Señor ha limpiado bastante la cizaña. Yo creo que aquí lo que vemos es puro trigo. Yo creo que aquí hay puro trigo. ¿Dónde están los trigos fructíferos? La cizaña es altiva. La cizaña es prepotente. No falta que, pastor, me está escribiendo. Arrepiéntete. La cizaña va a estar. El envidioso va a estar. Le tengo una mala noticia. Ese compañero de trabajo que le tiene la remala va a estar. Cámbiese de trabajo, va a cambiar el personaje, pero va a haber uno igual o peor. Le tengo una mala noticia. Eso malo que usted siente que no lo deja, en mucho tiempo va a estar. Y lo dijo la parábola el mismo Jesús. Eso va a ser parte del propósito. Eso va a ser parte. Mira, toda esa cizaña mala hace parte de ese proceso de siembra para tu fructificación. Si usted no hubiera sido golpeado alguna vez en el amor, usted no tuviera un corazón que se guarda más. Si usted no hubiera sufrido quizás el abandono de sus padres, usted no hubiera aprendido a enfrentar la vida de una forma diferente. Si usted no tuviera los problemas que tiene con su esposo, ¿para qué digo si ya todos están riendo y ya Dios les habló? Hey, eso los está fortaleciendo. Me llama la atención la cizaña. Además del trigo, hay una cáscara que tiene el trigo. Wow. Y la cáscara que tiene el trigo, cuando ya el trigo está doblado y lo van a recoger, ¿sabe qué hacen? Cogen los manojos del trigo y los golpean. Chas, chas, chas. Y con esos golpes, la cobertura del trigo se empieza a separar del trigo. Y si no se separó completamente, ¿sabe qué hacen? Tienen unos ventiladores industriales y cuando terminan de golpearlos los ponen en el ventilador y el ventilador se lleva todo lo que recubría el trigo para dejar solo el trigo. Y el Señor me decía, yo no sé si usted está entendiendo, a veces para que usted sea fructífero usted va a tener que llevarse unos golpecitos. Ay, amén o ouch. A veces para que el trigo salga usted se tiene que llevar unas bateadas tremendas. Y no obstante, usted está así como que, Señor, ya no quiero ser tu mejor soldado. Y de repente viene y sopla una tempestad. Y usted no se da cuenta que esa tempestad se llevó la maleza que te impedía crecer. Esa tempestad se llevó lo que los golpes separaron de lo bueno que tú tenías. Ay, yo no sé, yo estuviera aplaudiendo al Señor. Esa tempestad hizo que saliera lo mejor de ti. Esa tempestad hizo que quedara lo que realmente valía y era bueno de ti.
¿Cuántos fructíferos hay aquí? ¿Cuántos dicen yo soy trigo, pastor? Ya me han golpeado bastante. Ya los vientos han querido tumbar mi familia, mi vida, mi profesión, mi finanza, no sé. Pero sabe, el trigo tiene una bendición que no tienen todas las verduras, todas las frutas. Y es que el trigo es fruto y también es semilla. ¿Sí me entiende? El trigo es fruto, pero también es semilla. Y usted va a ser una persona tan fructífera, pero tan fructífera. Ya le conté por encimita los testimonios que han habido. Yo quiero que usted lo crea. Lo que aquí se habla es palabra de Dios. No vas a poder contarlo de tanto fruto que vas a dar. Esas semillas van a caer y se van a multiplicar, que tú verás semillas que no te imaginas que salieron de ti. Vas a avanzar y vas a ver cómo tus hijos van a empezar a seguir viendo. Y cuando veas esa semillita por allá, hijo, tú supieras el palo que me dieron para que salieras tú. Tú supieras las tempestades para que estuvieras como estás. Yo sé que no va a haber uno en esta casa. Y yo no sé cuándo el Señor va a hacer tantas cosas en live, en mi vida. Pero ¿sabe qué me alegra? Que si aquí hay 1000, 2000 personas, 100, 200 o una, esa persona está siendo fructífera y Dios la está sorprendiendo y está haciendo cosas sobrenaturales. Vamos a ponernos de pie, iglesia.